Bueno, pues ya estamos de regreso, tranquilizándonos de lo que hablábamos antes sobre el teatro. Ahora nos llevaremos los sobresaltos de la economía y, en fin, vamos a empezar nuestra tertulia de economía. Esta noche está con nosotros don José Raga. Muy buenas noches, don José. Muy buenas noches, don César. Y don Juan Ramón Rayo. Muy buenas noches, don Juan Ramón. Muy buenas noches. Bueno, ya saben que al final Grecia, por los pelos, ha aceptado el plan de ajuste, que Moody's sigue sin fiarse un pelo de las comunidades autónomas en España, que la riqueza de los españoles ha retrocedido a los niveles del año 2004, que se dice pronto, y que Gallardón quiere que el IBI se pague por renta, que esto puede ser verdaderamente extraordinario. En fin, yo les dejo estos temas sobre el tapete y ya lo saben ustedes, añadan lo que quieran, descártense de lo que les parezca y empezamos a jugar. Bueno, el tema del ajuste griego, que desde luego es la noticia del día y casi, al menos para las finanzas mundiales de la semana, pues es relativamente significativo, ¿no? Porque por un lado tenemos una serie de privatizaciones de 50.000 millones que apenas dan para cubrir pues un sexto, no llega de la deuda griega. Es decir, Grecia tiene unos pasivos de 330.000 millones y a lo largo de los 5 próximos años se quieren reducir con privatizaciones, es decir, vendiendo, liquidando activos hasta 280.000. Y luego un plan de ajuste presupuestario de casi 30.000 millones, también a lo largo de los próximos 5 años, que da por unos 6.000 millones al año. Bueno, Grecia debe, el déficit griego anual es de 22.000 millones, al menos en 2010. 6.000 millones, desde luego, no da ni mucho menos para cuadrar las cuentas. Sí es cierto que 12.000 millones es la cantidad que necesita cada año para devolver principal e intereses de la deuda. Es decir, en lo que se suele llamar el superávit primario, quitando el pago de la deuda y de los intereses, tras este ajuste, y si todo va bien, se quedaría casi cercano al equilibrio presupuestario. Pero claro, cuando miras el ajuste, te llevas al espanto. ¿Por qué? Porque el IVA pasa del 19 al 23%, se crea un nuevo impuesto para la solidaridad de las familias, que les grava con un impuesto entre el 1 y el 5%, se aprueban nuevos impuestos sobre las grandes fortunas, etcétera. Entonces, todo esto no parece que vaya a contribuir precisamente al crecimiento económico y a que el país siga o pase a generar empleo y siga aumentando la recaudación tributaria. De modo que tras este plan de ajuste, digamos que el país se queda en el filo de la navaja. En cualquier momento puede caer hacia el lado de la bancarrota y, como eso es así, como la incertidumbre no se despeja ni muchísimo menos, es bastante dudoso que los tipos de interés a los que tiene que refinanciarse para seguir a flote se reduzcan de manera significativa. A mí lo primero que me ha resultado y que lo primero que quisiera comentar es que en la situación en la que está Grecia, el problema tan grave en el que está viviendo, el escaso margen por el que ha conseguido sacar las medidas en el Parlamento. Es inquietante, sí. Bueno, pero es que la gente realmente prefiere pensar en otras cosas, que siguen pensando en que esto son ficciones, que son los alarmistas que han dicho que está mal. Es que esto es verdaderamente preocupante, porque claro, es un soporte muy pequeño con el que cuenta el gobierno para las medidas. Efectivamente, el conflicto está servido, las huelgas están en la calle. No necesita Grecia más que huelgas, claro. Bueno, y las imágenes que vemos, que son de una violencia tremenda, con todos los carteles en griego, menos uno grande que pone "no pasarán" en español. Claro. Bueno, aquí se han vuelto todos locos. Claro, eso lo que no saben es que sí que pasaron. Pues no pasarán, pero pasaron. O sea, ya hemos pasado, que decía Celegama. Como tenga la misma visión Grecia que se tenía en España, mal, no, estos serán los que a eso le llaman solidaridad. A ir ahí con una pancarta en español del "no pasarán", ¿no? Pero a mí lo que me resulta es cuándo piensan tomárselo en serio el pueblo como pueblo, porque en definitiva es donde están la generación de renta, se confía con esas personas, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas que yo veo con mayor complicación, ¿no? Después, don Juan Ramón ha planteado el tema las privatizaciones. Claro, privatizaciones. ¿Ya está usted seguro, como preguntan allá en la zona de Euskal Herria, ya está usted seguro de que va a poder vender eso por ese precio? Sí. Porque claro, yo me acuerdo cuando aquí se hablaba de las privatizaciones de AENA y le ponían un precio a AENA, pero vamos a ver, ¿quién puede comprar una entidad quebrada
y sin posibilidad de mejora fácil, a no ser que, además de darle la entidad, encima le des dinero, ¿no?, para resolver los problemas que tenga inmediatos. Entonces, yo en cambio, en lo que confiaría más, si no fuera porque es un país mediterráneo, es en que se redujese con cuantía lo que es elusión y fraude fiscales. Porque ahí sí que de cada 3 contribuyentes paga uno y los otros 2 se escabullen como nadie, ¿no? Entonces, eso sí podría dar una inyección de ingreso público que seguramente resolvería más problemas que las privatizaciones, ¿no? Ahora, ¿son capaces o es simplemente literatura contra el fraude? Porque si es literatura contra el fraude, tampoco hacemos nada. No hay nada que hacer, ¿no? Bueno, de momento vamos a hacer una pausa y regresamos enseguida. Regresamos enseguida. Ya estamos de regreso y continuamos con nuestra tertulia económica. Decía el profesor Raga que las privatizaciones tal vez no sean la solución. Yo ahí la solución definitiva al problema griego desde luego no existe en una sola, ¿no? Es un conjunto de soluciones muy difíciles que los políticos griegos, por algo han creado una especie de parque temático socialista en el país, no quieren adoptar. Pero a ver, explíqueme eso del parque temático socialista. Sí, no, bueno, pues un país que vive es decir, Grecia ni siquiera en los últimos 10 años ha cuadrado un año el presupuesto. Es decir, ha vivido de déficit todos los años, que ya es complicado en un momento en el que vivíamos una expansión crediticia brutal y una burbuja de crecimiento brutal, que incluso en España, ya lo vimos, los ingresos públicos se dispararon con la burbuja inmobiliaria y demás. En Grecia... Además en un país tan pequeño. Claro, gastaban tanto y de una manera tan escandalosa, viviendo tanto por encima de sus posibilidades, con un estado de bienestar absolutamente desbocado. Incluso el ejemplo claro de las jubilaciones, ¿no?, que se jubilaban a los 60 con el 115% de su último sueldo, etcétera, que claro... Eso es fantástico, estaba uno deseando jubilar. Claro, sobre todo era fantástico para los alemanes, que se tenían que jubilar a los 65 con una parte solo del sueldo. Pero bueno, entonces... Grecia ha acumulado una deuda de 330.000 millones, que es algo así como el 150% de su PIB. Es muy difícil que pueda pagarla, pero vamos a ver, Grecia en activos, suelo, edificios, carreteras, líneas de ferrocarril, empresas públicas, que ahí ya sí que será complicado valorarlas, tiene unos activos valorados en 300.000 millones. Es decir, prácticamente... si fuera una empresa estaría quebrada, pero bueno, tiene ingresos fiscales que si cuadra el presupuesto le permitirían estabilizar la situación. Aunque de esos activos solo puedas recuperar el 50%, te dan para reducir enormemente tu deuda y para tener un margen impresionante a la hora de salir con credibilidad al exterior a pedir dinero para refinanciar puntualmente un déficit que puedes decir, bueno, estaré 1 o 2 años sin cuadrarlo porque me resulta complicado, tendré disturbios en las calles, pero ¿por qué no se privatiza todo esto? Es decir, esto se debería privatizar en la mayoría de los casos, aún en el caso de que tuviesen superávit. Es decir, Grecia todavía tiene la compañía de telefonía nacional que ahora, en el momento más delicado de la crisis, a punto de suspender pagos, han aceptado privatizar el 10%. Es decir, estamos hablando de que nos están tomando el pelo en gran medida. Entonces, si esto se privatizara, la deuda pública griega volvería a unas magnitudes bastante aceptables. Y por supuesto, ya digo, estoy completamente de acuerdo en que una cosa es el valor al que está contabilizado el activo y otra al que se pueda vender, ya no solo porque las empresas públicas pueden ser ruinosas, sino también porque si tú te pones a liquidar activos a mansalva, pues el precio que obtendrás por cada uno de ellos sea una fracción de lo que lo tienes contabilizado. Pero aún así, daría para reducir muy sustancialmente la deuda griega y para reconducir la situación. Pero bueno, eso se quiere mantener público porque los políticos no quieren desprenderse de intervenir en la compañía pues de telecomunicaciones griega y, mientras tanto, se suben draconianamente los impuestos a la ciudadanía, sin mirar si el fraude fiscal existe o no, etcétera. Es decir, es un esperpento al que no me extraña que se esté cobrando intereses del 16 o 17% para prestarle dinero, porque es que ya no es que su deuda sea basura, es que su sistema político es basura. Yo no puedo estar más de acuerdo en privatizar. Dios me libre y que nadie haya interpretado que yo pretendo mantener
Yo lo único que mi gran duda es el valor de esas empresas. En el valor de esas empresas muchas veces solo toman en cuenta cuál es el valor de los activos, ¿no? Pero, ¿y cuál es el pasivo? Claro. ¿Y el pasivo social? Es decir, todo ese conjunto de empleados que existen y que para que la empresa no sea una acumulación de pérdidas, obliga a regularizar la plantilla, a pagar despidos. Ese pasivo social, ¿en cuánto lo tiene calculado a la hora de privatizar? Porque el que va a comprarlo, desde luego, sí que lo calcula. ¿eh? Entonces, de ahí pueden venir... en cualquier caso, hay que adelgazar al sector público. Eso es el ABC, ¿no? Ahora, no seamos muy optimistas en lo que se va a sacar en una privatización. A ver, ¿qué se sacó aquí en las privatizaciones de Rumasa? Cero. Nos costó dinero. ¿eh? Entonces, la cuestión es... hay que poner racionalidad en el sistema. Y eso es lo que está demostrado que es difícil. Pero bueno, bienvenidas sean las privatizaciones, sobre todo si cambian la estructura del mercado. Porque privatizar para que un privado haga lo mismo que hace el público no tiene ningún sentido. Entonces, que el monopolio público, una vez se privatice, se convierta en un mercado abierto y tienda a la competencia, ese es el camino correcto. Lo otro, pan para hoy y hambre para mañana, desde luego, ¿no? Pero ¿y qué le parece a usted, don Juan Ramón, nuestro querido alcalde? Pues lo mismo. Quiere convertir un tradicional impuesto que era arbitrio, ojo, ahora lo llamamos impuesto de bienes inmuebles, pero era arbitrio de la contribución territorial urbana, ¿no? Pues un impuesto de naturaleza real lo quiere convertir por arte de birloque en un impuesto de carácter personal relacionado con la renta del sujeto y no con los metros cuadrados. Primero, él no es tonto, ha estudiado Derecho, por otro lado, ¿no? Y creo que cuando era estudiante era un buen alumno, o sea que seguramente esto lo ha aprendido. ¿Qué está tratando de marear? Porque a mí la quinta esencia de Gallardón es que no sé cuál es el paso siguiente, ¿no? Entonces, él sabe de sobra que esto es un impuesto real. Sabe que efectivamente las rentas más altas pagan más impuesto porque tienen casas de más metros cuadrados, por lo tanto con líquidos imponibles más altos. Por lo tanto ya están pagando más la renta más alta, pero no por ser renta más alta, que ahí está el impuesto de la renta, el que tiene la misión de liquidar esa mayor tributación, sino en virtud de que tiene un bien cuyas características son superiores y por lo tanto paga más impuesto. ¿Qué pretende el señor Gallardón? ¿Está coqueteando más intensamente con la izquierda? Iba a decir, se van a enterar los ricos ahora porque van a pagar según la renta. ¿Y cómo va a hacer el traspaso de lo que es real a lo que es personal? Esto es un más despropósito todavía que lo griego. Yo creo que está bastante claro, ¿no? Es decir, el concejal de turno de Gallardón se ha vanagloriado rápidamente de que los concejales de Izquierda Unida han visto con muy buenos ojos la propuesta. Claro. Y desde luego... es para echarse a temblar. Donde se demuestra que comentarios para echarse a temblar, porque además encima se corresponde con la realidad. O sea, todavía es más inquietante. Tremendo. Entonces, pues me preguntaba, ¿qué me parece lo de Gallardón? Pues lo mismo que lo de Grecia, ¿no? Salvando las magnitudes evidentes, ¿no? Pero es pan para hoy, se ha endeudado muchísimo para construirse una plataforma olímpica hacia olímpica lo intentó, pero una plataforma sobre la que catapultarse a la presidencia del gobierno. De momento no lo ha conseguido, veremos en las legislaturas venideras, y nos dejará, porque se ve que quiere ser ministro con Rajoy, nos dejará a los madrileños cuando escampe la mayor deuda de todos los ayuntamientos de España, incluso juntos. Sí. Entonces, claro, ¿qué hay que hacer? Pues empezar a ver dónde podemos escarbar, dónde podemos rapiñar al resto de ciudadanos madrileños para hacer frente a ese endeudamiento. ¿Cómo? Pues pidiendo ya una participación en el IRPF, que es lo que se está pidiendo en el fondo aquí. Es decir, en lugar de un impuesto real, que se justifica precisamente porque las labores del ayuntamiento pues algo tienen que ver con el mantenimiento de la calle, de los inmuebles, la higiene, la seguridad, etcétera, y por tanto es lógico, o en parte es lógico, que las casas más valoradas, ya que van a tener que tener servicios normalmente más costosos, paguen más quien es más rico
porque a él le parece bien, va a pagar más. Quien tenga más renta, mejor dicho, va a pagar más. ¿Y qué pasa? Si tenemos una persona con una elevada renta que sea austero, que no vive sé modestamente, por ejemplo, que no quiere comprarse una mansión, pues lo van a freír, efectivamente. Esa es la... Maravilloso. Bueno, acaba de llegar don Luis Fernando Quintero con la prensa económica de mañana. ¿Cómo viene esa prensa? Pues viene plagadita de Grecia. En libre mercado, sí. Grecia es el asunto principal. En libre mercado, lo leemos desde esta tarde, Grecia aprueba el plan de ajuste. En expansión leemos, Grecia aprueba el ajuste que impone Bruselas y salva de otra crisis al euro. Lo que no sabemos es por cuánto tiempo o de qué manera se hará finalmente. En El Economista, el sí griego a los ajustes relaja los mercados. Estos son los titulares sobre el asunto griego que vienen en la prensa económica. También viene la información acerca de Bankia y Cívica, que saldrán a cotizar el 20 de julio, según nos cuenta Expansión. Y en El Economista leemos, Bankia y Cívica serán atractivas en bolsa con el mayor descuento. En 5 días, Bankia saldrá valorada hasta en 8.700 millones con un PER del 24,5. Y bueno, hay algún otro titular que me llama bastante la atención, en este caso el que trae El Economista, y que dice: el fondo de las pensiones se invertirá, atención, en deuda autonómica para seducir a Convergencia y Unión. El 90% está colocado ahora en deuda nacional. Adiós, peligro, alerta, que llega el bombardeo. Pero ¿cómo puede? Es que ya el otro día salió en deuda catalana, Dios mío. No, pero es que el otro día ya salió un apoyo del PSOE, PSOE que no se sabe quién es. Porque a mí, cuando dice el PSOE, ¿quién es? Nombre y apellidos y documento de identidad. El otro día estaba diciendo que no hay ningún inconveniente legal en que se invierta el fondo de pensiones, que se invierta en deuda del Estado. Se exige AAA. La deuda del Estado no la tiene, pero el PSOE no ve inconveniente. Ahora hemos dado un paso más. Ahora ya deuda no de las comunidades autónomas, de Cataluña, que es la que está, de las que está en peores condiciones. Que además esto no está bien planteado. Es decir, el fondo de pensiones no está invirtiendo en deuda catalana porque considere que es un buen riesgo y una buena rentabilidad. El titular debería ser: el gobierno le entrega el dinero del fondo de las pensiones a CiU para que siga gastando y siga manteniendo unos déficits que ya debería haber corregido desde hace tiempo. Es decir, CiU está cogiendo el dinero del fondo de las pensiones con la promesa de que quizá en algún momento lo devolverá, y quizá en algún momento lo devolverá si el Estado la refinancia. Entonces, es que bueno, tenemos un sistema que se cae por todos lados, ¿no? Es decir, las pensiones, si ya estaban mal, si ya se aducía como argumento de que bueno, quizá las podamos enderezar a corto plazo en algún momento a través del dinero del fondo de las pensiones, ahora además colocando ese dinero en deuda de alto riesgo. Alto riesgo. Y no debemos olvidar que es una información que aparece un día después de que Moody's a las comunidades autónomas vuelva a alertar sobre que el endeudamiento que están adquiriendo es muy elevado y que los déficits que tienen pues también están un poco en entredicho. Pero a mí lo que me choca es que de esto la izquierda no dice nada. La izquierda le parece normal que... Bueno, el PSOE ha dicho, ¿no? El PSOE ha dicho que encantado de la vida, pero y los de Izquierda Unida y los sindicatos... Esos más encantados. Es que la izquierda es muy graciosa porque protestará si llega a haber un default... Bueno, graciosa no sé yo si es el... Sí, bueno. Peculiar, sí. Peculiar. Si llega a haber un default, la izquierda protestará porque no hay dinero para las pensiones. Bueno, pues a lo mejor te deberías haber preocupado antes de dónde invertías ese dinero, que luego ya cuando es inevitable la quiebra, la suspensión de pagos, si no hay dinero es que te lo has fundido en otras cosas en las que no deberías habértelo fundido, ¿no? Entonces, en Grecia pasa lo mismo. No se preocupaba la izquierda cuando se estaban asumiendo obligaciones muy por encima de las capacidades de repago del país. Protesta ahora que quiere que se sigan asumiendo hasta no se sabe dónde. Es una locura esto. Sí, pero hasta aquí hemos llegado nosotros, por lo menos esta noche. Locos, pero hasta aquí. Hasta aquí. Don José, don Juan Ramón, don Luis Fernando, muchas gracias, muy buenas noches. Muchas gracias. Hacemos una pausa y regresamos con nuestro invitado esta noche, que nos va a contar cosas muy interesantes de entresijos del poder.